Hola, buenos días, bienvenidos a este webinar que he preparado para el día de hoy. Voy a estar mirando hacia abajo, pues acá tengo mi computador donde tengo las presentaciones y me voy a estar apoyando en estas presentaciones para poder entregar este contenido, este material. Bueno, empezar diciéndoles, este webinar tiene como objetivo enseñarles o explicarles que podamos entender por qué vivimos en pobreza, en relaciones tóxicas y en enfermedad. Y quiero decirles que la raíz está en la mente subconsciente. Absolutamente todos estos problemas se encuentran en la mente subconsciente. ¿Por qué la mente subconsciente? La respuesta es porque la mente subconsciente es este computador gigantesco que tiene los programas que corren automáticamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que alguien golpea una bola y esa bola viene directo hacia su cara. Lo primero que usted va a hacer es tratar de esquivarla o poner sus brazos. Eso es un programa que está instalado en la mente subconsciente. Usted no tiene que pensar para que ese programa se active y lo defienda. Así como ese programa se activa y lo defiende, existen otros miles de programas que están relacionados con la prosperidad, con las relaciones de pareja, con la salud, el dinero, el amor, las relaciones con otras personas y se encuentran en la mente subconsciente. Entonces, la mente se divide en dos mentes, mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente, dicen los científicos, que es el 5% de la mente, mientras que la subconsciente es el 95%. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde aprendemos estos programas? ¿Por qué es que aprendemos programas de pobreza, que aprendemos programas de relaciones tóxicas, programas de dependencia emocional, programas que nos llevan a tener depresión, ansiedad, ataques de pánico, enfermedades como el asma, el eczema, el insomnio? Todo se encuentra allí. Y entonces la respuesta es, estos programas los adquirimos cuando nacemos, cuando empezamos a crecer y generalmente vienen de la infancia, la mayoría de ellos, aunque también se pueden generar después de los 12 años. Pero principalmente entre los 0 y los 12 años estamos en un estado que se llama un estado hipnótico y un estado semi-hipnótico. De los 0 a los 7 en estado hipnótico y de los 7 a los 12 años estado semi-hipnótico. ¿Qué quiere decir un estado semi-hipnótico? Un estado semi-hipnótico e hipnótico quiere decir que toda la información que percibo por los sentidos viaja directamente a la mente subconsciente. No pasa por el análisis de la mente consciente. ¿Por qué? Porque un niño entre los 0 y los 12 años todavía no desarrolla a su plenitud máxima lo que es la mente pensante y la mente lógica. El niño en esa edad está en mente subconsciente, es decir, cerebro medio, sistema nervioso central y cuerpo. Eso es lo que conforma el subconsciente. Entonces, como el niño todavía no hace uso de la mente consciente, la información que recibe viaja directo al subconsciente y se graba. Y el subconsciente, recordemos que ese es el 95% del programa de la mente completa, el otro 5% es la mente consciente. Cuando ese programa viaja directo, no hay una mente consciente que lo interrumpa o que le haga un reframe o que le dé un resignificado, así que viaja directo y se graba. ¿En dónde se graba? Se graba en el cuerpo, se graba en las células y se graba en las neuronas. Entonces ese programa empieza a correr. Entonces un ejemplo es, por ejemplo, un padre que llega cansado y viene el niño a saludarlo con mucha energía y este padre está lleno de estrés. Y por ejemplo le dice, apártate, eres un estorbo o vete de aquí, lárgate, palabras fuertes. El niño, como no tiene una noción de la lógica, no puede decir, es que mi papá llegó cansado del trabajo. Inmediatamente se graba en su mente subconsciente, soy un estorbo. Mi papá no me quiere. Mi mamá no me quiere. No soy digno de amor. No soy digno de tener esto. No soy digno de tener aquello. Y ese programa ya se quedó en el subconsciente. El programa va a seguir corriendo en la mente subconsciente hasta que se haga un reframe, hasta que alguien, ya sea la persona que tiene el programa
o un especialista ingrese a su mente consciente, encuentre el programa y lo borre. Hasta que eso no se ha hecho, el programa va a seguir corriendo y va a seguir dando como resultado lo que la persona experimenta, que en este caso, si fue un desprecio, un rechazo del padre, pueden ser entonces problemas relacionados con autoestima, con relaciones de pareja, con sentirse bien, amado, querido, digno de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decimos que estos programas los aprendemos a través de las palabras de nuestros padres, de nuestros maestros, lo que vemos en la televisión y la forma en la que nos relacionamos con esa persona que está a cargo de nosotros. Entonces hay que entender que para un niño, cuando un niño nace, un niño mamífero, esto aplica para todos los mamíferos, ese niño tiene que sentirse protegido, amado y tiene que sentir que todas sus necesidades son cubiertas. Si el niño no siente eso, la mente de inmediato dice está en peligro de muerte. Entonces, si un papá no le da amor a su hijo, no le dice hijo te amo y no se lo demuestra, ese niño empieza a sentir que no es digno de amor, que no tiene amor. Y eso literalmente para la mente subconsciente es estoy en peligro de muerte. Porque para la mente subconsciente el no tener amor de sus padres es estoy en peligro de muerte. Porque nosotros los mamíferos necesitamos de un ser adulto que nos cuide para que podamos sobrevivir. No somos como los reptiles, que un reptil sale del huevo y inmediatamente está listo para enfrentar la vida, ya viene con ese programa, nosotros los mamíferos no. Entonces la naturaleza creó la empatía y el amor para crear esa conexión entre la madre y sus hijos, para que cuando nacieran los hijos, la madre simplemente no se alejara y los dejara morir. Es un sistema de supervivencia de la naturaleza. Entonces cuando un niño siente que su papá no lo ama, inmediatamente el subconsciente dice estoy en peligro de muerte. El no tener el amor de mis padres o el no tener los cuidados o no tener el cariño o el no pertenecer indica que voy a morir, tal cual así lo ve la mente subconsciente. Entonces la mente subconsciente dice debo crear una estrategia para sobrevivir. Y cuando la mente piensa que va a crear una estrategia, entonces puede crear enfermedades, puede crear adicciones, puede crear problemas de comportamiento y crea un mundo de estrategias y de técnicas para permitir que ese niño consiga el amor de sus padres, para que así pueda sobrevivir. Entonces, hemos dicho, la mente aprende los programas de lo que escucha decir a sus padres, cómo ve actuar a sus padres y del significado que también la mente del niño le puede dar a una situación en particular. Entonces, por ejemplo, una madre que un día en la noche sale de viaje, tiene que ir a trabajar un viaje largo de 15 días y nunca le explicó a su hijo que iba de viaje. Ese niño al otro día, al ver que su mamá no está, puede pensar, mi mamá se ha ido para siempre, voy a morir. Y entonces es un choque significante en su vida, es lo que llamamos un trauma. Es una experiencia con un impacto emocional extremadamente alto. Y ese trauma, ese impacto queda grabado en el subconsciente. Puede que la madre luego regrese y crezca el niño, pero el niño cuando llega a los 30 años va a tener un programa que todavía está corriendo en el subconsciente. Ese programa, ¿qué va a ser? Va a ser el significado que el niño le dio a esa experiencia cuando tenía esa edad. Si para el niño el significado es mi mamá se fue para siempre, no me ama y no soy digno de amor, entonces va a crecer y se va a creer toda su vida que no es digno de amor. No va a traer entonces una relación de pareja, porque si tiene esa creencia en el subconsciente, él mismo se autosabotea para alejar a su posible pareja, a esa persona que él desea, simplemente no la va a tener, no va a poder conservar esa relación porque todavía se encuentra en el subconsciente, ese programa. Lo otro es la mente aprende lo que es familiar y huye de lo que no es familiar. La mente nos acerca hacia lo que es familiar y huye de lo que no es familiar. Cuando yo crezco y aprendo
por ejemplo, si nació en un hogar violento, que el amor es igual a golpes, a maltratos, a malas palabras, entonces empiezo a crecer y cuando crezco, como ese programa está en el subconsciente y ese programa me dice amor igual a maltratos, amor igual a malas palabras, entonces adivinen qué va a pasar. Ese niño empieza a atraer personas que lo van a violentar, o sea, ese niño que ya es adulto o esa niña que ya es adulta, van a traer personas que las van a violentar o ellos van a ser los violentos. Entonces, inconscientemente van a repetir el mismo patrón de los padres. Todo es un patrón que se repite, a no ser que el niño conscientemente haya dicho jamás voy a ser como mi papá. Pudo haber tomado esa decisión y es totalmente diferente. Pero si esa decisión no fue hecha a nivel consciente, el niño puede crecer y sigue repitiendo los patrones de su padre y de su madre. Un niño que vivió en un hogar, su padre era, por ejemplo, un abogado o un doctor y su madre era una alcohólica, ese niño tiene gran probabilidad de que crezca y vaya a buscar personas conflictivas como parejas, porque cree que él tiene que ser el salvador de esa otra persona. Va a crecer con ese parámetro que su papá le enseñó, que era el salvador de los problemas que su mamá acarreaba. Entonces, todos estos parámetros se repiten. Lo mismo, por ejemplo, un lugar donde una niña crece con un padre que es violento. Esta niña puede relacionar entonces la violencia de mi padre es igual a amor, porque él a veces me golpea y me dice que me golpea porque me ama. Así son los narcisistas. Entonces, esta niña crece y dice amor igual a violencia, amor igual a golpes. Y como ese es el programa que está en la mente subconsciente, entonces recuerden que la regla de la mente subconsciente es buscar lo que es familiar y huir de lo que no es familiar. Como para esa niña lo que es familiar es el dolor y los golpes, entonces va a buscar una pareja en la que el parámetro se repita. Y lo mismo sucede en temas de salud y en temas de dinero. Un niño que creció en una familia donde, por ejemplo, le decía a su padre, quiero que me compres este carro, quiero que me compres esta ropa, cómprame esto. Y el papá inmediatamente decía, no podemos, somos pobres. No lo podemos pagar, somos pobres. No tenemos dinero. ¿Acaso crees que el dinero cae de los árboles? Todas esas frases empiezan a configurar el subconsciente para la escasez. Le está diciendo a ese niño, no hay dinero, es imposible conseguir dinero, es muy duro conseguir dinero. O si el niño, por ejemplo, veía que su padre o su madre llegaban extremadamente cansados del trabajo o enfermos, entonces ese niño puede relacionar dinero igual a enfermedad. Y recuerden que la mente tiene una regla que dice que no puede mantener dos pensamientos opuestos. Entonces, si ese niño cree dinero igual a enfermedad, él va a decir, prefiero no tener dinero y prefiero no tener dinero y estar saludable que estar enfermo y tener dinero. Ese es el programa que va a correr en su mente subconsciente. Entonces, como ese niño no es consciente de cuál programa es el que está allí, simplemente va a pasar la vida experimentando carencias económicas y no va a conseguir dinero hasta que no remueva ese programa. También pueden haber creencias que son implantadas, por ejemplo, un padre que le decía a sus hijos, los ricos son miserables, los ricos tienen tanto dinero porque han robado a alguien más, los ricos son estafadores, los ricos, y entonces todo ese programa se queda implantado en la mente subconsciente. Entonces, de nuevo, por la disonancia cognitiva, que dice que la mente no puede mantener dos programas, dos ideas opuestas, entonces la mente va a decir, ok, ¿quieres ser rico? Sí, pero los ricos son miserables y son malvados. Entonces, no, yo no quiero que seas miserable y malvado, no te voy a hacer rico. Y entonces empieza a sabotear a ese niño para que no vea ninguna oportunidad que lo lleve a ser rico o ser millonario. Acá hay otra explicación y es respecto de la mente consciente y la inconsciente. Nosotros recibimos miles de pulsos, millones de pulsos, de hecho, recibimos 11 millones de bits de información por segundo.
y la mente apenas procesa 40 bits por segundo de esos 11 millones. Entonces, la mente tiene que decidir qué es lo que voy a procesar. Si viene un mundo de información hacia mí, ¿qué de esa información es la que tengo que procesar? Entonces, adivinen cómo lo hace. Entra al subconsciente y mira las librerías en el subconsciente y va a decir, ok, ¿qué es importante para mí? Tengo que mirar las creencias. Ok, lo que es importante para mí es que, por ejemplo, es muy difícil conseguir dinero, que la carencia es lo que existe, que hay malas personas, que las personas buenas no existen. Si esas son las creencias que yo tengo en mi subconsciente, mi mente consciente va a buscar en mi subconsciente y encuentra esas creencias. Entonces, mi mente consciente dice, ok, de esos 11 millones de pulsos que vienen, yo solo le puedo poner atención a 40 pulsos. ¿A cuáles pulsos le voy a poner atención? Le voy a poner atención a los pulsos que coincidan con la configuración del subconsciente. Y si mi subconsciente dice que es extremadamente difícil conseguir dinero, que es extremadamente difícil conseguir una relación de pareja estable, que las relaciones de pareja no son existentes, que no se puede tener una pareja fiel, eso es lo que va a buscar la mente consciente, porque va a poner la atención en eso que está en mi subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Tenemos que reprogramar todas esas creencias. Tenemos que empezar a ver de dónde provienen esas creencias, quién nos insertó esas creencias e incluso primero entender cuáles son las creencias que yo tengo en mi subconsciente, cuáles son mis creencias respecto del dinero, cuáles son mis creencias respecto del amor, cuáles son mis creencias respecto de la salud. Por ejemplo, una persona que tuvo en su familia un abuelo con depresión o con ansiedad, y esa persona cree, mi abuelo tuvo depresión, mi mamá tuvo depresión, yo también voy a estar deprimido. Es más poderoso ese pensamiento que el hecho de que los genes estén ahí, porque ese pensamiento empieza a configurar la mente para que la mente haga todo el esfuerzo a nivel físico y a nivel de la psiquis para hacer que ese plano que está en la mente subconsciente se haga realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a preguntarnos cuáles son esas creencias que yo tengo, cuáles son las creencias que me fueron entregadas, cuáles fueron esas creencias que fueron configuradas en mí o las mismas que yo mismo empecé a configurar, porque pude haber interpretado una situación de la forma errónea y ahora esa creencia está corriendo en mi subconsciente. Ahora entonces, cuando hablamos a nivel de enfermedad, existen varios roles que los niños adoptan y estos roles principalmente tienen que ver con la enfermedad, tiene que ver con el hecho de ser rebelde y todo esto para suplir la necesidad de ser amado. ¿A qué me refiero con esto? Un niño, por ejemplo, que crece en una familia donde no se le da amor. Ese niño nuevamente piensa, mi supervivencia está en peligro porque no estoy recibiendo el amor de mis padres. Entonces la mente tiene que decir, ok, debo crear una estrategia para que sus padres le den amor. ¿Qué estrategia voy a crear? La mente entonces empieza a mirar todo lo que está a su alrededor, empieza a hacer uso de todos los recursos para crear esta estrategia. Si ese niño, por ejemplo, vivía con otro hermano y este hermanito se la pasaba enfermo y sus papás siempre estaban poniendo atención a este otro niño que estaba enfermo, la mente va a mirar y va a decir, estar enfermo es igual a la atención de mis padres. Entonces, como necesito tener el amor de mis padres para sobrevivir, voy a crear una enfermedad. Y entonces la mente se autocrea una enfermedad con tal de llamar la atención de los padres. Ahora los padres están encima de ese niño todo el tiempo. Y la mente dice, ¿qué dice la mente? Dice tarea cumplida. Cree una enfermedad y ahora tus padres te aman. El problema es que esa enfermedad va a estar en el subconsciente siempre y cuando el programa esté en el subconsciente. Una vez el programa se creó, para que sea deshecho debe ser intervenido. Debo ingresar a la mente subconsciente, encontrar el programa y eliminarlo.
Una vez elimino el programa, entonces el síntoma desaparece. Y entonces muchas personas pueden estar diciendo, no, esto parece loco, esto no es así. Pues si no me creen, lean algo de epigenética. La epigenética ya está describiendo, y no solo la epigenética, muchas otras ciencias están describiendo cómo la mente sí puede generar enfermedades, cómo la mente puede activar y desactivar genes, y al desactivar o activar genes, entonces se crea enfermedad. Ahora, ¿con qué vamos? Aparte de los traumas, que son experiencias dolorosas de la niñez, las palabras que nos fueron dichas por nuestros padres, lo que nosotros observamos, nosotros también configuramos nuestra propia mente con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Cada vez que nosotros decimos una palabra o un pensamiento, esa palabra y ese pensamiento empiezan a crear conexiones neuronales en el cerebro. Y cada vez que yo repito esa misma palabra o ese mismo pensamiento, esas redes neuronales empiezan a ser más gruesas, más grandes, más gordas. Es como construir una vía y después de seguirla construyendo, volverla una autopista. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si yo tengo una idea y si yo digo soy feo y luego vuelvo y lo repito y lo repito y lo sigo repitiendo, el cerebro dice, ah, ok, eres feo y empieza a crear conexiones para setear esa configuración. Soy feo. Si se acuerdan, ahorita les dije que la mente consciente buscaba en la subconsciente el programa para saber a qué le tenía que poner atención de las señales que vienen del exterior. Si mi programa me dice soy feo, mi mente consciente va y busca en el subconsciente, encuentra el programa y dice, ok, tengo que ponerle atención a más cosas que me demuestren que esto es cierto. Entonces trae esa configuración al consciente y pueden haber 10 personas. 5 de ellas me están coqueteando, las otras 5 no. La mente solo le va a poner atención a esas 5 que no se están fijando en mí, porque el programa de mi subconsciente dice que soy feo y que como soy feo nadie se va a fijar en mí. Así de poderosa es la mente. Y lo mismo es cierto para el dinero, para la salud, las relaciones, todo, absolutamente todo funciona de la misma manera. Si en mi mente subconsciente está el programa que me dice que no hay oportunidades, que las oportunidades no existen, entonces la misma mente va a crear la procrastinación porque dice, ¿para qué me esfuerzo si ni siquiera hay oportunidades? Entonces crea la pereza y entonces la persona no actúa. Si quiero cambiar todo lo que está en el exterior, primero tengo que convertirme en el interior. Primero tengo que transformarme internamente en alguien para que eso se refleje en mi exterior. Si quiero ser millonario, tengo que ser primero millonario por dentro. Si quiero ser saludable, tengo que ser primero saludable por dentro. Si quiero tener buena salud, tengo que ser primero saludable en el interior. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces cómo hacemos esto? ¿Cómo empezamos a transformarnos? La respuesta es, existen muchísimas técnicas para empezar a hacer esta transformación. Hoy vamos a hablar básicamente de una técnica que se llama hipnosis RTT y les voy a explicar por qué la hipnosis es de las terapias más rápidas y efectivas del mundo. Yo he visto personas que vienen a mí y han estado en años con terapeutas, psiquiatras, doctores, y ninguno de ellos han podido solucionar su problema. Ahora no estoy queriendo decir que los psiquiatras sean malos, que los terapeutas sean malos o que los doctores sean malos, no. Simplemente que hay algunas cosas que la medicina tradicional no puede resolver. Tiene que ser resuelta ingresando al subconsciente. Entonces, por ejemplo, hace poco traté a una persona o le ayudé a una persona que tenía ansiedad, depresión, ataques de mal genio, ataques de pánico, insomnio. Y esta persona fue referida por su terapeuta. El terapeuta le dijo, ya llevaban tanto tiempo en terapia y no veía el cambio que le dijo, busque un hipnoterapeuta.
Eso yo sé que le va a servir. Efectivamente, hicimos la sesión y esta persona está muchísimo mejor. Ha cambiado y ha avanzado enormemente. Entonces, ¿por qué es que la hipnosis es tan efectiva? Les voy a explicar. Recuerden que les dije que entre los 0 y los 12 años estamos en un estado hipnótico, semi-hipnótico, y que la mayoría de los programas, de las creencias y obviamente los traumas vienen de esa edad, 0 a 12 años. Entonces, en la hipnosis lo que yo hago es que pongo a la persona en ese mismo estado de onda. Un niño entre 0 y 12 años está en estado de onda alfa y está en estado de onda delta. Entonces, cuando yo pongo a ese niño en esos estados de onda a través de unas sugestiones y unas inducciones, estoy apagando la mente consciente y estoy entrando directo al subconsciente, que es el mismo proceso con el que nos configuraron entre los 0 y los 12 años. Una vez dentro de la mente subconsciente, entonces es extremadamente rápido cambiar las configuraciones, encontrar ese programa que es el que genera enfermedad, el que genera pobreza, el que genera falta de dinero, relaciones tóxicas, baja autoestima, sobrepeso, dependencia emocional, eczema, asma, cualquier cosa que usted se pueda imaginar se puede solucionar desde la mente subconsciente, porque es la que corre el 95% del programa. Es ese computador y ese 95% es la mente subconsciente. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos empezar a identificar, por ejemplo, puedo coger una hoja y en esa hoja puedo poner cuáles son mis creencias respecto de la salud, cuáles son mis creencias respecto del dinero, cuáles son mis creencias respecto de las relaciones. Entonces, por ejemplo, el dinero es difícil de conseguir. Hay que trabajar demasiado duro para conseguir dinero. El dinero no cae de los árboles. Las personas ricas son malvadas. Es muy difícil comprar las cosas. En el país donde vivo es difícil hacer dinero. Todo eso son creencias. Y la creencia que yo tenga se va a expresar a través de la experiencia. Lo mismo a través de las creencias de la salud. Por ejemplo, si yo creo que mi mamá fue diabética y mi abuela fue diabética, entonces yo también tengo que ser diabético porque eso se transmite a nivel de los genes, pues adivine que voy a tener diabetes. Y lo mismo a nivel de las relaciones, no existen hombres fieles, no existen mujeres fieles, las mujeres solo buscan hombres con dinero, a las mujeres no les gustan los hombres calvos y bajitos, a las mujeres no les gustan los hombres gordos. Y si yo creo eso, voy a hacer realidad esa creencia. La principal raíz de todo es la creencia y la configuración que está en la mente. Tengo que intervenirla y cambiarla. Entonces, si ustedes quieren cambiar su vida actual, deben empezar a limitar esos pensamientos y empezar a cambiar la configuración de esos pensamientos. Particularmente, entonces yo entreno a las personas y ayudo a las personas a cambiar a través del uso de hipnosis. He ayudado a cientos de personas con su cambio. Personas que vienen a mí con ansiedad, con depresión, con problemas de celos, problemas de ira, dependencia emocional, diabetes, baja autoestima, baja confianza, miedo a hablar en público, no tienen rendimiento deportivo, no pueden aprender el inglés, les va mal en el colegio, no pueden hacer actividades que otras personas hacían, como por ejemplo leer. Entonces todo esto son configuraciones que generalmente están en el subconsciente. Digo generalmente porque según los estudios que se han hecho, 70% de estos problemas están en la mente subconsciente, 70-80%. El otro 20% sí viene de un problema orgánico, es decir, de un fallo funcional de alguna parte del cuerpo, pero generalmente todas las personas nacen sanas. Si una persona nace sana, ¿por qué se enferma? La respuesta es por el entorno, ya sea ambiental, y el entorno interno, que en este caso serían los pensamientos. Entonces, con hipnosis, ¿qué hacemos? Accedemos al subconsciente, encontramos el problema, lo eliminamos, yo instalo una configuración nueva y poderosa y el resultado es que la persona cambia.
Hay personas que vienen a mí, por ejemplo, con adicción al cigarrillo, una sesión de hipnosis y están listas. Problemas de adicción al alcohol, una sesión de hipnosis y dejan de tomar. Depresión, ansiedad, una sesión y las personas recuperan su vida y recuperan su salud. Voy a poner unos testimonios para que los puedan ver de las personas que yo he ayudado y me gustaría que cerraran un momento los ojos y con los ojos cerrados me gustaría que pensaran en ese problema que quieren solucionar. Puede ser un problema económico, puede ser enfermedad, puede ser una relación de pareja tóxica, puede ser dependencia emocional, puede ser problema para quedar en embarazo, puede ser un eczema, puede ser asma, problemas de vista, problemas de audición, pérdida del cabello, presión alta, problemas del corazón, cualquier cosa se puede solucionar desde la mente porque la mente es lo más poderoso que tenemos. Ahora quiero que se imagine o se diga a usted mismo cuál sería el precio que usted pagaría si no actuara hoy mismo. ¿Cuál es el precio de seguir viviendo con esa circunstancia? Esa circunstancia a quien lastima. Lo lastima a usted, puede lastimar a alguien más de su familia. ¿Cuál es el impacto de no cambiar esa circunstancia hoy mismo? De no tomar una acción y empezar a cambiar esa enfermedad o esa dependencia emocional o esa ansiedad o esa depresión o esos celos tóxicos. ¿Y cuál sería el dolor de seguir viviendo con eso? Y ahora quiero que se pregunte, ¿cuál sería el beneficio de cambiar esa situación hoy mismo? ¿Qué pasaría si esa relación tóxica ya no existiera? Si esa dependencia emocional ya no existiera, si esa depresión ya no existiera, si esa ansiedad ya no existiera, ¿cómo se beneficiaría usted mismo, su familia? ¿Qué podría estar haciendo, realizando? Visualícese en un futuro pleno, como si esa situación ya no estuviera. Y ahora quiero que entienda que para lograr eso tiene que tomar acción hoy mismo. Tiene que decidir cambiar. Si usted no cambia, absolutamente nada va a pasar. Es como si yo digo, quiero tener un cuerpo hermoso, pero no empiezo a ir al gimnasio y tampoco empiezo a comer bien. En 5 años me voy a mirar y voy a estar en la misma situación o en una situación peor. El día de hoy usted tiene que tomar una decisión y esa decisión es empezar a cambiar.